En el contrato social en donde una sociedad asume sus instituciones, se da en un proceso de voluntad. Pero lo primero que hay que tener, como dicen los abogados, son las leyes no escritas de la conciencia. Una de ellas es la confianza. Y la confianza genera amistad. Amistad que debe ser el punto de unión e interrelación no escrita entre autoridades y gobernados. Es el caso del gobierno central, es el caso de la municipalidad y es el caso de la Policía Nacional. Por eso, en el caso que nos ocupa, en República Dominicana debe de hacerse, debe de darse, debe de producirse esa reconciliación o esa por primera vez unión entre la policía y la población. Porque como decía Mahatma Gandhi, la policía no debe de ser nuestra enemiga, sino nuestra amiga. Soy Khalil Michel, desde la Z, cada vez más cerca. La Z continúa cada vez más cerca. Buenas noches, República Dominicana y el mundo. Bienvenidos a su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Esta producción especial de Bienvenido Rodríguez León que procura, que persigue establecer este nexo de unión entre los dominicanos que están aquí y los dominicanos que están allá, nuestros dominicanos de la diáspora, para de manera conjunta construir esa articulación de nación que nos permita como bloque avanzar como estructura y como país. El día de hoy vamos a iniciar nuestro conversatorio, nuestro encuentro con ustedes, con un tema que veo que se vuelve recurrente y que a mi juicio genera alta preocupación. Estoy hablando de ese maridaje roto, de ese divorcio que se está dando entre la sociedad dominicana y sobre todo la Policía Nacional como ente del orden público de manera directa. Y es que hemos visto en los últimos días, los más recientes, unos elementos, unos acontecimientos que nos llevan a profundos niveles de preocupación. Primero, el ultradoloroso caso de Santiago, en donde perdió la vida lamentablemente ese angelito que todavía se me retuerce el alma de pensarlo. Pero ahora recientemente, antier, en Los Alcarrizos, no sé si lo vieron, pero si no lo vieron o no lo leyeron, yo se los digo. Y es que resulta que en Los Alcarrizos se escenificó un cuadro muy pintoresco y muy normal en las barriadas de República Dominicana. Y es que frente a unas casas había una especie de teteo con buena música encendida y con un buen juego de dominó. El resto de los vecinos que no participaban de la parranda se quejó. Llamaron al 911, vino la unidad antirruidos y al momento en que intentaban los efectivos del orden público, es decir, la policía, retirar lo que eran las bocinas, pues la sociedad o la barriada que sí estaba en fiesta y estaba en teteo, se amotinó, se alzó y le entró a pecosá, a trompar y a patá a los policías. Eso generó un conflicto en donde una niñita de 3 años rodó por una escalera, se lastimó, un tema horrible. Entonces, en ese caso, yo lo que digo es, pero caramba, ¿qué está pasando en República Dominicana? Que vemos una sociedad totalmente desafiante ante el hecho de la autoridad establecida. Y siempre hacía la remembranza de cómo nacía el tema de la policía y la resistencia que la sociedad democrática post-Trujillo, pues ponía ante ella. Y era muy simple y lo comparto con ustedes. Miren, después de Trujillo, la policía se estrena prácticamente con lo que es el Consejo de Estado, presidido con Joaquín Balaguer, que cuando la sociedad anhelante de libertades públicas se aglomeró en el Parque Independencia reclamando que se fuera Balaguer como remanente del Trujillato, pues sencillamente mandó a la policía a entrarle a tiros, a patadas y a todo tipo de improperios. Ahí murió muchísima gente. De hecho, para que ustedes sepan, Joaquín Balaguer en el 70 y tantos volvió y enverjó el Parque Independencia para borrar históricamente la memoria de lo que había pasado ahí. Pero después de eso, el instrumento de represión civil que utilizaba Balaguer, a diferencia de Trujillo, que usaba el ejército, Balaguer usaba la policía. Y literalmente a todos los revolucionarios post-1965, pues Balaguer los cazaba
con la policía como instrumento. Después de eso, todo lo que fueron las conquistas, las reivindicaciones y los asomos de libertad de la década de los años 70, los 12 años con Balaguer los reprimía a policitazo limpio. Y de hecho desaparecieron, qué sé yo cuántos periodistas. Goyito García Castro, Orlando Martínez, el señor Piedra, el padre de Nuria Piedra, una serie de elementos importantes que fueron perseguidos por la policía. Entonces, todo el proceso de la construcción del carácter libertario de la sociedad democrática, sobre todo post-Guerra Fría, pues se da en odio a la policía. Y ahora en este tiempo, en un nivel de empoderamiento, de resignificación de lo que son los derechos de primera, segunda, tercera y cuarta generación, pues los ciudadanos entienden que sus derechos tienen que hacerse valer y que tienen que respetarse porque son inherentes al ciudadano. No es un regalo del policía o de la autoridad, es que nos corresponden y estamos de acuerdo. Pero parece que hay un nivel de interpretación equivocada en esta dirección, porque también el derecho, y sobre todo que es una construcción social, se da en virtud de estructuras de respeto de la autoridad, en este caso a la policía, al ciudadano, pero también del ciudadano a la policía. Y entonces en ese caso, en ese contrato social descrito y establecido por Rousseau, pues entonces tenemos una renuncia a ciertas libertades para poder vivir en sociedad con estabilidad. Entonces, en síntesis, no puede ser que mi derecho a escuchar música, pues, impacte negativamente a los vecinos y que cuando se me llame la atención o se me inste a asumir una conducta, pues mi respuesta sea agredir al orden público. Que en este caso la policía se exceda y utilice el último ratio, es decir, el último recurso como primero, bueno, tiene que necesariamente cambiar. Pero creo que hay una falencia, hay una falla de ambas partes que tenemos que revisar. Pero para dar pues paso a nuestro primer participante del día, vamos a ver cómo nuestra diáspora opina sobre el respecto de este tema del caos que se está dando entre ciudadanos y policías. Para esto vamos a tener la participación de Johnny Núñez, él es dominicano, ex sargento de la Policía de Nueva York y es un consultor policial internacional que hace dominicanidad desde New York y participa con nosotros acá en Khalil Michel desde la Z cada vez más cerca. Adelante. Buenas tardes, distinguido. Gracias por la oportunidad, ya estando aquí en el país. Mira, ese caso en particular no lo observé, sí observé el caso en el Carnaval de Santiago, de hecho. Pero yo creo que lo que predomina es los protocolos establecidos. Como hablamos, puedo hablar por la ciudad de Nueva York, conozco las leyes en realidad de la República Dominicana, pero lo que mi observación así a priori es la falta de protocolos. Por ejemplo, esas cuestiones de ruido allá se divide, son violaciones administrativas, no llegan a un elemento criminal. Y sí, yo recuerdo que a diferencia de la administración de ahora, que ha sido muy fácil, o sea, todo eso lo han descriminalizado, pero el protocolo es simple, ¿no? El policía, si hay una queja en Nueva York de cualquier persona que dice, mira, hay música de ruido, existe la que es con ¿cómo se llama? Sound Reproduction Device, y son artificios de bocina que ya reproducen un sonido, lo aumentan, y los que no son. O sea, una persona puede estar haciendo un escándalo en la calle y está cometiendo una violación que es lo que le dan una cita. En el caso de, si ya es una bocina, el protocolo es que la policía se le acerca, ¿no? La presencia profesional, que es muy importante, y decirle un aviso, mira, tenemos queja, dependiendo la hora que sea, o altas horas de la noche, o sea, ya se miden los decibeles y hay que hacerlo, hay unidades para eso, pero eso debe ser una conversación que ya usando las herramientas de comunicación, de escalación, un incidente así, por algo de música, nunca sería justificable llegar ya al uso del arma letal. Pero en este caso... Sí, dime. En este caso... particular. Pero pregunto yo, Johnny, en este caso en donde, por ejemplo, la policía en Nueva York, hay un teteo en el Bronx y en cualquier bodega hay varios dominicanos sentados frente a la bodega jugando dominó. Cuando la policía se acerca, ¿cuál es la actitud de los ciudadanos? ¿Es agresiva hacia la policía o cómo lo reciben?
Bueno, debemos hablar de un antes y un después, porque si yo te hablo de antes, sí existía ese respeto hacia la policía. Antes había respeto. Ya hay una ordinancia, exacto, la falta de respeto, que ya eso a nivel mundial se ve en República Dominicana y en el caso de Nueva York con los progresistas que están dominando la ciudad. Pero mira, antes ese protocolo era el siguiente. Incluso había una ordinancia que se llama loitering. Si un policía te decía a ti, tenían que haber mínimo 3 personas en una esquina. Y cualquier cosa, si el policía le da una orden, mire muchachos, tiene que abandonar esta esquina porque tenemos queja. Ya bastaba de que si no obedecieran, ya podían ser arrestados por desobedecer a lo que se llama loitering, no sé cómo se dice en español, o sea, vagamundo, ser vagamundo. Todas esas ordinancias la han quitado la administración previa, pero no era un elemento criminal, como te decía, se le daba una citación, un somo, por lo que llama violación, ya sea que si tú estás obstaculizando el paso al peatón, ya también obstruyendo el flujo vehicular, o sea, tú puedes protestar y puedes hacer todo. Pero hay algo importante que tú has dicho, es decir, en ese momento el policía, si era más de 3, le podía decir retírense y ellos obedecían. Y si ahora ese ciudadano en Nueva York sencillamente se torna agresivo contra el policía, ¿qué hace el policía? Bueno, mira, hay algo que es lamentable que los medios y los políticos no lo dicen y se lo deben comunicar a la ciudadanía. Por ejemplo, el artículo 3527 del Código Penal del Estado de Nueva York establece que resistirse, por ejemplo, a un arresto, aunque el policía esté equivocado, aunque sea un falso arresto, es ilegal. Y esa parte no le llega a estos jóvenes, que lo primero que hacen es desobedecer al policía. Y eso es algo que no sé, que esta sociedad hay un gran problema de comunicación, de falta de confianza. Pero como te digo, enfocándome en Nueva York, ahora sí tenemos el problema de que los muchachos, lo primero que hace es, desobedecer a la policía, incluso hostigarlo, hasta se ha convertido en un arte de provocar que el policía pues use fuerza, porque ahí vienen las demandas civiles. ¿Y el policía usa la fuerza en estos casos? Bueno, el uso de fuerza, soy experto en eso de uso de fuerza. Por ejemplo, hay un protocolo establecido del lo que se llama el continuum de la fuerza. En un caso particular que no se trata de algo criminal, de violencia, simplemente lo que se dice es el diálogo, la presencia profesional, luego, o sea, hay unos pasos que tienen que quedarse. Pero en ningún momento desconozco el caso de esta niña, pero en el caso del niño de 11 años, vimos que ya se produjo una muerte de este chico. Entonces, claro. Hay herramientas. El policía, bueno, si hay una multitud, pues tiene que buscar ayuda. Si no le están obedeciendo, obviamente hay herramientas más que quizás en República Dominicana, de manera rápida. Hay unidades que se llaman Critical Response Team, son los equipos de respuesta rápida, que llegan a la escena y al primero que y si hay un agitador, por ejemplo, allá existe también incitando un disturbio. Que se da cuando hay una persona que uno pueda identificar que es la que está motivando a los demás a que se envuelvan en desobediencia o que empiecen a tirar latas o zapacones en la calle y se puede arrestar a una persona del grupo. Finalmente, finalmente, Johnny, ¿qué recomendación le darías a la policía dominicana desde tu experiencia en Nueva York a los fines de que este tipo de conatos pues se maneje de una forma mejor? Mira, de todos los casos se puede aprender. Entonces cada caso debe ser analizado post incidente. Pero lo que yo creo y entiendo, percibo, es que esos protocolos no están bien claros con la policía en sus manuales. Eso es lo más importante, que cada policía conozca, que practique eso, porque se ve mucha arbitrariedad en el accionar de la policía. Eso es lo que veo. Entonces, yo creo que en gran parte es un problema de entrenamiento, de entrenar al policía, de que conozca cuál es su deber en ese momento, cuáles son las herramientas legales, las acciones legales que pueda tomar para evitar una tragedia, porque muchas veces el policía aquí saca el arma cuando no debe sacarla, y una vez sacaste tu arma, entonces ya nunca sería justificable el uso de armas en contra de fuerza física, una trompada por parte, o sea, entonces, pero lamentablemente, al tener ya esa arma, que es el último recurso que se debe usar, es lo que provoca muchas veces esta tragedia, porque quizás carecen de esas herramientas comunicacionales, de herramientas de escalación, de conflicto, y yo creo que ahí en lo que tiene que ver con la Policía Nacional, tiene que hacer énfasis en eso y asegurarse de que todo el personal pase por un entrenamiento así.
Evidentemente, como se está acabando de escuchar, pues Johnny tiene una visión importante porque él dice que se ha convertido en un arte el tema del desafío policial, habla de la necesidad de entrenamiento policial y habla de lo que son las categorías de las felonías en Nueva York para este tipo de conductas. Bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio. Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Recuerden que pueden seguirnos por nuestras redes sociales y que la pregunta del día hoy: en el incidente de los Alcarrizos, donde salió herida una niña de 3 años, ¿quién tuvo la culpa? ¿La fuerza de la policía o la desobediencia de la ciudadanía? Pero en el caso que nos ocupa en este momento del programa, hay un planteamiento importante que ha hecho la Junta Central Electoral, y es que aspiran a empadronar a 1 millón de dominicanos en el exterior, por lo menos para que puedan votar en el proceso electoral del año 2024. Para conversar sobre este particular, tenemos 2 participaciones de lujo. La primera del buen amigo Eddie Cuesta, quien es el director de Dominicanos USA, apostado en Nueva York, y segundo, del exdiputado de Ultramar, un digno representante de nuestra diáspora en Europa, España específicamente, Marcos Cross, quien está con nosotros acá en planta, en esta cabina, Willy Rodríguez. Vamos a escuchar el planteamiento brevemente de Eddie Cuesta para entonces venir con Marcos a ver la posibilidad de que nuestros dominicanos puedan efectivamente ejercer el sufragio de manera universal y expandida en la diáspora. Adelante, Francis. Bueno, eso es verdaderamente un gran anuncio, ya que sabemos la participación de la comunidad dominicana en los Estados Unidos. Somos una población de más de 2.3 millones de dominicanos que residimos en toda la nación norteamericana, y es un trabajo que yo diría que sería arduo. Nosotros en Dominicanos USA, pues por los últimos 9 años, pues hemos estado dedicados a apoyar a la comunidad dominicana en el proceso cívico, y nosotros hasta la fecha hemos podido registrar a más de 180,000 personas durante todos estos años, y verdaderamente una tarea difícil, no es fácil. Sin embargo, Eddie, hemos podido ver que el sistema que usa la Junta Central Electoral es la del requerimiento de que el dominicano en el exterior tenga que empadronarse para poder ejercer el derecho al voto. ¿Tú crees que con este mecanismo de manera presencial sea posible alcanzar esta meta? Bueno, es un poco difícil porque verdaderamente es costoso. La parte, yo te puedo hablar de que el caso del trabajo que nosotros hemos hecho aquí en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Nosotros pues contratamos una firma de tecnología en Washington D.C. por el nombre de Catalyst, y desarrollamos lo que le llamamos un modelo estadístico, y eso nos ayudó a identificar los diferentes barrios, ¿no?, y vecindarios de la comunidad dominicana, y teníamos prácticamente un ejército de empadronadores, ¿no?, en las diferentes áreas comerciales, en diferentes actividades, y fue un trabajo muy arduo en el sentido de que hay que estar conversando con la persona, y aparte de eso es costoso. La Fundación Ford hizo hace un sinnúmero de años un estudio, y el costo prácticamente de registrar una persona está por el promedio de $30 por persona. So, habría que tener un presupuesto sustancial para poder desarrollar el programa. Eddie, tú has hablado del tema de un software y del tema de la digitalización. ¿Estarías de acuerdo con que el empadronamiento de los dominicanos en el exterior se diera en virtud en una parte digital, en línea y no necesariamente presencial? Bueno, en línea, nosotros hemos desarrollado una plataforma que nos ha ayudado mucho en nuestra página web. Lo único que hay algunos estados que requieren que la información sea adaptada. Por ejemplo, en Nueva York, para tú registrarte en línea automáticamente por internet, tú tienes que tener una identificación del Departamento de Vehículos y Motor. Entonces, verdaderamente es un entrenamiento que nosotros hemos estado llevando a cabo con nuestra comunidad, cómo utilizar las redes, ¿no?, el Zoom, visitando nuestra página web. Pero esa es la forma que nosotros estamos trabajando hoy en día en base a la pandemia. Entonces tenemos un proceso híbrido, ¿no?, donde en algunas actividades mandamos los empadronadores, y en otras pues la persona se puede registrar en línea en cualquier estado de los Estados Unidos.
Finalmente, Eddie, sé que tienes un activismo bastante fuerte en lo que es motivar a los dominicanos a que se formalicen como ciudadanos norteamericanos para que participen en los procesos políticos y de votación. Un mensaje final a los dominicanos que están en el exterior para que se empadronen y vengan a votar en las elecciones del 2024. Bueno, verdaderamente es una participación cívica. Yo diría que la comunidad dominicana ha aportado mucho a la República Dominicana, la diáspora, las remesas, y yo creo que se merece tener esa atención, ¿no? De poder buscar la forma de que los residentes en los Estados Unidos, dominicanos, puedan tomarles en cuenta. Votar es poder y es muy importante poder participar. Poder, y es importante poder participar, pero de lo que ha dicho Eddie me llama mucho la atención desde Dominicanos USA en Nueva York, que el costo por un tema de empadronamiento es de $30 por empadronado y que él plantea la posibilidad híbrida de que pudieran empadronarse por la vía digital.